Buen día a todos los alumnos, espero que se encuentren bien. Esta clase va a tratar sobre insuficiencia cardíaca, lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico. Bueno, los temas a tocar en esta clase, vamos a hablar sobre algunas medidas generales en el tratamiento no farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Les voy a hablar un poquito sobre la actividad física que pueden realizar estos pacientes, ¿sí? ¿Qué tipo de dieta, ¿sí?, tienen que realizar? Vamos a tocar un poco sobre dispositivos, tanto para la resincronización y después también para, digamos, evitar la muerte súbita con la colocación de desfibriladores implantables. Algunos dispositivos, voy a mencionarles algunos dispositivos de asistencia ventricular, ¿sí? Y unas palabras finales sobre trasplante cardíaco. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las medidas generales, ¿sí? Primero y principal, aquellos pacientes tabaquistas, ¿sí? Hay que recomendarles lo que tiene que ver con cesación tabáquica, ¿sí? Con respecto al consumo de alcohol, ¿sí? No es necesario, digamos, que sea prohibitivo, pero sí limitar el consumo. Y lo que se recomienda son 2 bebidas por día para el caso de los hombres y una bebida por día para el caso de las mujeres con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con temperaturas extremas en este tipo de pacientes, así como el esfuerzo físico intenso, donde se va a ver muy limitado capaz por la clase funcional. ¿Sí? Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con el consumo de AINES, lo ideal es evitarlo, en especial en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico, ¿sí? Y se recomienda la vacunación anual contra la influenza, ¿sí? Y la vacunación contra el neumococo. Con respecto a qué actividad física pueden realizar este tipo de pacientes, ¿sí? Se recomienda siempre el ejercicio habitual, que sea más bien moderado en pacientes con clase funcional de 1 a clase funcional 3, ¿sí? Más que nada clase funcional 1 y 2, ¿sí? Lo que se ha visto, ¿sí?, con respecto al ejercicio es que mejora la tolerancia al esfuerzo, ¿sí? Mejora las manifestaciones de insuficiencia cardíaca y por ende presentan una mejor calidad de vida estos pacientes, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? El de tipo isotónico, ¿sí? Todo aquel que tenga que ver con caminatas, con bicicleta fija, ¿sí? No tanto así el tipo de ejercicio isométrico, que es el de levantar pesas, por ejemplo. Bueno, con respecto a la dieta en este tipo de pacientes, ¿sí? Lo que se busca es intentar realizar una restricción de sodio, ¿sí? Por su capacidad, digamos, de atraer líquido, ¿sí? Y en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Digamos, tiene escasa tolerancia a lo que tiene que ver con la sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, por lo pronto, en pacientes que presentan fracción de eyección conservada, ¿sí?, se limita a 2 a 3 gramos por día, ¿sí? Y en el caso de pacientes con deterioro moderado o severo de la fracción de eyección, ¿sí?, se busca que limiten la sal a menos de 2 gramos por día, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, digamos, que la restricción de sodio no solamente pasa porque el paciente no le agregue sal, digamos, con el salero, ¿sí? No debemos olvidar aquellos alimentos, ¿sí?, que están, digamos, ya manufacturados eh, con sodio y con sal, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, de los alimentos como, por ejemplo, los fiambres, ¿sí? Las salsas, ¿sí? Ni hablar, digamos, de todo lo que tenga que ver con papas fritas y ese tipo de aperitivos, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, también son los caldos y todo lo que tenga que ver con conservas. Entonces, digamos, siempre hay que recalcarle al paciente que no es solamente él poniéndole sal con el salero, sino que tiene que ver con, digamos, los alimentos, más allá de que cocinen en casa, que ya vienen con cierta carga, digamos, de sodio previamente, ¿sí? Con respecto a la restricción hídrica, no estaría indicada en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, solo en aquellos pacientes que tengan hiponatremia asociada, ¿sí? Bien, con respecto a los dispositivos, ¿sí?, el primero que vamos a charlar, ¿sí?, va a ser sobre la resincronización cardíaca, ¿sí? Pero para entender, digamos, el fundamento de utilizar un resincronizador, es fundamental comprender el concepto de asincronía ventricular, ¿sí? La sincronía ventricular se presenta en aquellos pacientes donde tienen
una fracción de eyección deteriorada, con un ventrículo que se encuentra dilatado, ¿sí? Con el miocardio que se encuentra, digamos, gravemente enfermo, ¿sí? Y eso uno lo ve con un retraso en la conducción, ¿sí? Que se puede hacer tanto a nivel intraventricular como a nivel interventricular. ¿Cómo lo ve uno expresado en el electrocardiograma? Con el ensanchamiento del QRS, ¿sí? Que habla sobre la conducción ventricular. Entonces, a lo que lleva esto es a que el llenado del ventrículo sea subóptimo, ¿sí? Por ende, se reduce la contractibilidad ventricular, ¿sí? Aparte de que se reduce, se contrae de forma desorganizada, ¿sí? Y esto lo que lleva es al empeoramiento de la insuficiencia mitral, que habitualmente es secundaria a dilatación del ventrículo, y al movimiento paradojal del septum. En este esquema podemos observar, ¿sí? En qué consiste un resincronizador, ¿sí? En la esquina superior derecha vemos la batería, ¿sí? De los cuales salen los cables. Hay 3 cables, ¿sí? Tenemos un cable que se dirige hacia el ventrículo izquierdo y que ingresa a través del seno coronario, ¿sí? Tenemos un segundo cable que está dirigido hacia la punta del ventrículo derecho, ¿sí? Y un tercer cable que se dirige hacia la aurícula derecha, ¿sí? De forma tal de poder coordinar, ¿sí? La contracción ventricular, ¿sí? Y evitar los episodios de asincronía ventricular. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia de resincronización cardíaca? Es, primero y principal, mejorar la función cardíaca, ¿sí? Por ende, se observa un beneficio en los síntomas que genera la insuficiencia cardíaca y también se ha visto que puede reducir la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Es importante tener en cuenta que, por supuesto, hay complicaciones asociadas más que nada a lo que tiene que ver con la implantación del dispositivo, ¿sí? Así como disección del seno coronario, infecciones y sangrados, ¿sí? Y es mucho más importante es entender que puede haber hasta un 25% de pacientes que no respondan a la resincronización cardíaca. Estas son las recomendaciones sobre la indicación de terapia de resincronización cardíaca, ¿sí? Se recomienda en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca sintomática, ¿sí? A pesar del tratamiento médico óptimo, con fracción de eyección menor al 35%, ¿sí? Que se encuentren en ritmo sinusal, ¿sí? Con QRS ensanchados mayores a 150 milisegundos, con morfología de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? También se puede recomendar con un nivel de recomendación con un nivel de evidencia un poquito más bajo, ¿sí? Es en aquellos pacientes de las mismas características, pero que presenten el QRS entre 130 y 149 milisegundos. Por supuesto, no se indica en aquellos pacientes que no tengan ensanchamiento del QRS, o sea, un QRS menor a 130 milisegundos, ¿sí? Recuerden que la expresión, digamos, de los trastornos en la conducción, tanto intra como interventricular, se expresan en el QRS ensanchado, en el electrocardiograma. Otro de los dispositivos, ¿sí? A tener en cuenta en este tipo de pacientes, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección disminuida, ¿sí? Son los desfibriladores implantables, ¿sí? Más que nada porque se ha observado que este tipo de pacientes presentan una tasa de muerte súbita de 6 a 9 veces mayor que la población general. Estas son las recomendaciones según la Sociedad Europea de Cardiología, ¿sí? Para la colocación de desfibriladores implantables, ¿sí? Es importante tener en cuenta 2 situaciones, ¿sí? Primero y principal, si el objetivo es para prevención secundaria, ¿sí? O sea, que son aquellos pacientes que presentaron un evento de muerte súbita secundaria a arritmia ventricular, ¿sí? Y que además presentan una expectativa de vida mayor a 1 año, ¿sí? Con un buen estado funcional. En estos pacientes la recomendación es de tipo 1A, o sea, hay que colocarle un desfibrilador a estos pacientes.
Bien, con respecto a la colocación de desfibriladores implantables en pacientes que no presentaron un episodio de muerte súbita por arritmia ventricular, ¿sí? O sea, lo que se intenta hacer es prevención primaria, es importante tener en cuenta algunas características, ¿sí? Primero y principal, la clase funcional. ¿Sí? La clase funcional que tiene que tener el paciente debe ser de tipo 2 o tipo 3, ¿sí? No así el tipo 1, ¿sí? Donde no se justifica la colocación del desfibrilador, y el del tipo 4 tampoco, digamos, porque presenta un muy pobre pronóstico a largo plazo, ¿sí? Por otro lado, tiene que persistir sintomático a pesar del tratamiento médico óptimo por más de 3 meses, ¿sí? Y persistir con un deterioro de la fracción de eyección menor al 35%. ¿Sí? En el caso de aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca de causa isquémica, ¿sí? Se tienen que encontrar por fuera de los 40 días posinfarto, ¿sí? En el caso de aquellos pacientes donde presente una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, el nivel de recomendación es alto, pero aún así, digamos, la evidencia a favor de la colocación del desfibrilador no es tan clara. Por eso el nivel de la evidencia es nivel de tipo B. ¿Sí? Es importante tener en cuenta lo siguiente: no se recomienda la colocación de desfibriladores en pacientes postinfarto con deterioro de la función ventricular dentro de los primeros 40 días postinfarto, ¿sí? Ya que se ha visto que no mejora el pronóstico y de hecho incluso la fracción de eyección a los 40 días postinfarto con tratamiento médico óptimo puede incluso mejorar, ¿sí? Y por supuesto no se recomienda en pacientes que estén en clase funcional 4 o que tengan síntomas graves refractarios a tratamiento farmacológico. Bien. Con respecto a los dispositivos de asistencia ventricular, ¿sí? Son una especie, digamos, de bombas mecánicas que están diseñadas, ¿sí? Para asistir o reemplazar la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o de ambos, ¿sí? Una forma de clasificarlas es según la localización de esta bomba, ¿sí? Que puede estar por fuera del cuerpo del paciente, o sea, aquellas extracorpóreas que habitualmente son de corto plazo, ¿sí? O sea, se utilizan en los momentos agudos, ¿sí? La duración es corta, de días a semanas, ¿sí? Habitualmente el paciente permanece internado en una unidad coronaria, ¿sí? Dependiente de la bomba. Hay diferentes mecanismos, ¿sí? Por otro lado, después tenemos dispositivos intracorpóreos que están, digamos, implantados dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? Y cuyo uso está previsto, digamos, más a largo plazo, ¿sí? O sea, un paciente puede vivir, ¿sí? Asistido eh, a un dispositivo, ¿sí? Y hay diferentes mecanismos también. Antes de continuar, digamos, con los dispositivos de asistencia ventricular, ¿sí? Es importante entender algunos conceptos, ¿sí? Sobre cuál es la finalidad de asistir a un paciente, ¿sí? ¿Qué significa, digamos, cuál es la finalidad de darle el soporte circulatorio mecánico al paciente? Y es lo que se llama puente, ¿sí? Tenemos diferentes indicaciones, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de, por ejemplo, el puente del trasplante, o sea, el paciente se asiste, se encuentra en la lista de espera de trasplante cardíaco, evoluciona desfavorablemente, ¿sí? Entonces, hasta que llegue el trasplante, el paciente se conecta, ¿sí? A la bomba de asistencia ventricular, ¿sí? Y el paciente está haciendo un puente al trasplante asistido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del puente a la candidatura, ¿sí? O sea, es un paciente que inicialmente no se considera, ¿sí? Para que sea elegible para trasplante cardíaco por algunas comorbilidades, ¿sí? Habitualmente, digamos, una de las limitantes es la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que se espera es que, digamos, asistiendo al paciente, ¿sí? Mecánicamente, ¿sí? Esa comorbilidad pueda ser resuelta, ¿sí? O pueda disminuir, es el caso, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar cuando no es irreversible, ¿sí? Entonces, al mejorar esas comorbilidades, el paciente puede ser elegible para trasplantarse, ¿sí? Puente a la candidatura. Después tenemos el puente a la recuperación, ¿sí? Es aquellos pacientes, ¿sí? En los cuales
sufren alguna descompensación o alguna patología, ¿sí? Que es potencialmente reversible, ¿sí? Que lo descompensa en el momento, entonces se asiste el ventrículo del paciente hasta que se recupere. Y el gran paradigma del puente a la recuperación es, por ejemplo, las miocarditis fulminantes, ¿sí? Miocarditis agudas de causas virales, ¿sí? Donde el paciente, digamos, está en shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es esperar hasta que pase la infección viral del paciente. Durante esa espera, el paciente se asiste, ¿sí? Después tenemos lo que es el puente a la decisión, ¿sí? Es un paciente en el cual todavía no está, digamos, clara la posibilidad de que se pueda trasplantar o de que se pueda recuperar, ¿sí? Pero el paciente está descompensado en el momento, necesita ser asistido, entonces hasta tomar una decisión, tanto con la familia que con el equipo médico, el paciente se conecta a la asistencia ventricular. ¿Sí? Y finalmente tenemos lo que es el tratamiento de destino, más que nada en lo que tienen que ver con los dispositivos de tipo intracorpóreos, ¿sí? Donde el paciente no se puede trasplantar y a la vez tampoco se puede recuperar, entonces vive asistido. Bien. Con respecto a los dispositivos de asistencia ventricular a corto plazo, son aquellos que son habitualmente extracorpóreos, ¿sí? Con el paciente internado. ¿Sí? El más difundido y el más utilizado es el ECMO, ¿sí? Que es una oxigenación con membrana extracorpórea. Puede ser de tipo veno-venoso o veno-arterial, como es el del dibujito, ¿sí? Lo que se coloca es un catéter en la vena cava inferior, ¿sí? Que va hacia una bomba, ¿sí? Que hace pasar la sangre por un oxigenador y la devuelve a nivel de la aorta, ¿sí? La idea es bypasear el circuito pulmonar, ¿sí? Y mantener, digamos, la asistencia ventricular. Bien. Otro de los dispositivos a corto plazo, ¿sí? Es el Tandem Heart. Es de colocación percutánea, lo que se hace es canulación de la vena femoral, ¿sí? Se asciende hasta lo que es la vena cava, ¿sí? Se llega a aurícula derecha, ahí se realiza una punción transeptal, colocándose el catéter que se encuentra con las puntas fenestradas, ¿sí? A nivel de la aurícula izquierda para de alguna manera absorber la sangre oxigenada que recibe la aurícula izquierda, ¿sí? Esa misma sangre baja a través de ese catéter, ¿sí? Hacia lo que es esta bomba rotatoria que se encuentra en lo que sería a nivel ilíaco del paciente, que es lo que este mecanismo rotatorio es el que de alguna manera bombea la sangre a través de otro catéter, ¿sí? Que ingresa a través de lo que es la arteria femoral y la aorta, ¿sí? Esta bomba tiene una capacidad, digamos, de mantener un volumen minuto en el paciente aproximadamente de 5 litros por minuto. Otro de los dispositivos de asistencia ventricular a corto plazo es el Impela, ¿sí? En este caso también es de colocación percutánea, pero a través de la arteria femoral, ¿sí? Entonces se ingresa por arteria femoral, al aorta, callado de la aorta, ¿sí? Y se ingresa a través de la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por medio de un catéter, ¿sí? Que tiene fenestras y un dispositivo, digamos, de succión. Entonces lo que produce es una descarga activa, ¿sí? De la sangre, ¿sí? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y finalmente, otro dispositivo de asistencia ventricular a corto plazo, ¿sí? Es el balón de contrapulsación, ¿sí? Es también de implante de tipo percutáneo, está francamente utilizado en lo que tiene que ver con shock cardiogénico secundario a infarto, ¿sí? Ya que lo que se coloca es un catéter, ¿sí? Que presenta un balón que se infla en diástole. Entonces, lo que logra es mejorar el flujo a nivel coronario, que es más bien diastólico. Dentro de los dispositivos de asistencia ventricular a mediano y largo plazo, ya como una terapia de destino, ¿sí? Están los HeartMate, ¿sí? El más difundido es el HeartMate 2, aunque también ya se desarrolló el HeartMate 3, pero no es, digamos, no se encuentra tan difundido, ¿sí? Que son dispositivos, ¿sí? De asistencia ventricular intracorpóreos, ¿sí?
Los hay de dos tipos, ¿sí? Lo que tiene que ver con flujo pulsátil, como es el caso del dibujo de la izquierda, o de flujo continuo, ¿sí? Que es el caso del dibujito de la derecha, ¿sí? Y fíjense que se canula, ¿sí? Lo que es el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿sí? Y de forma tal que tanto de forma pulsátil o de forma continua, ¿sí? Bombea, ¿sí? La sangre desde el ventrículo hacia la aorta, ¿sí? Estos dispositivos, la verdad que han demostrado tener una buena sobrevida en estos pacientes, pero tener en cuenta que estos dispositivos son muy costosos, ¿sí? Por eso no están tan ampliamente difundidos, pero los resultados de los que se han colocado son muy buenos, ¿sí? Y con una buena sobrevida y disminuyen los síntomas en los pacientes. Bueno, y finalmente tenemos aquellos dispositivos de asistencia de biventricular, como se fijarán en el dibujito, están colocados tanto a nivel del BD como del BI, ¿sí? El más conocido de todos es el CardioWare, ¿sí? Pero por supuesto que es un dispositivo que es extracorpóreo, ¿sí? A corto plazo, ¿sí? Y por eso es de uso intrahospitalario exclusivamente. El trasplante cardíaco, la verdad es que con el tiempo, en los últimos años, se fue cada vez más, difundiendo cada vez más, ¿sí? Lo que siempre, digamos, una de las grandes limitantes del trasplante no solamente es el equipo quirúrgico y la experiencia del equipo quirúrgico, sino también, digamos, los centros que estén preparados para poder realizar ese tipo de procedimiento, sino que también tiene que ver con la escasez de donantes. ¿Sí? Igual con el tiempo cada vez hay más donantes y por ende se están haciendo cada vez más trasplantes cardíacos. ¿Sí? La realidad es que, bueno, más que hablar de las indicaciones, sino lo interesante es charlar un poco sobre lo que son las contraindicaciones del trasplante cardíaco. Ahí hay una tablita. Pero con el tiempo, ¿sí? Cada vez, digamos, al ser un método que cada vez se realiza más, cada vez las contraindicaciones son menores, ¿sí? De hecho, digamos, en su momento era la edad, ¿sí? Eran los 65 años y ahora cada vez, digamos, se están trasplantando pacientes cada vez mayores, ¿sí? Y cada vez hay menos contraindicaciones, eso es interesante. La verdad que la sobrevida, ¿sí? Post trasplante es muy buena, ¿sí? El 85% están vivos al año y a los 5 años el 75% y a los 10 años el 65% de los pacientes trasplantados. Lo que sí son pacientes que hay que tenerlos muy cuidados, ¿sí? Porque están con tratamiento inmunosupresor de por vida, ¿sí? Más que nada para evitar el rechazo tanto agudo como crónico del trasplante. Pero bueno, creo que es un tratamiento que cada vez se hace cada vez se difunde más y creo que cada vez lo vamos a ver con más frecuencia. Bueno, espero que les haya servido la clase, ¿sí? Cualquier duda, ahí les dejo mi mail y me pueden escribir si tienen alguna duda o algo o algún comentario, serán bien recibidos. Mucha suerte.